Y si la carrera segura que tanto quieres para tu hijo fuera en realidad el plano definitivo de su futuro resentimiento, lo amas. Por eso te angustia que se equivoque y por eso aprietas las calificaciones, el prestigio, la opción que te da más paz, que le puede dar más dinero. Pero hoy te voy a demostrar 3 cosas. Primero, que esa presión que sale de tu amor puede estar produciendo justo lo contrario de lo que buscas. Y hay estudios que lo miden y lo comprueban. Segundo, que la vocación de tu hijo no se descubre en un examen, sino en un lugar que probablemente ya tienes frente a ti y ni siquiera has volteado a ver. Y tercero, la que más te va a mover, que tu papel en todo esto no es elegir su camino, es algo mucho más grande y que nadie te lo ha explicado. Quédate conmigo porque hoy no vengo a decirte qué debe estudiar tu hijo. Hoy vengo a ayudarte a descubrir en realidad quién es. ¿Qué tal? Muy buenos días, chiques. Encantado de la vida de estar aquí con ustedes. La verdad es que estoy muy contento. Hoy vamos a tratar un tema que seguramente tú como padre pues lo traerás a la mejor rondando durante mucho tiempo, y es el tema de la elección de carrera de tu hijo. Estás cenando tranquilamente y de repente viene la pregunta incómoda. ¿Y ya has pensado qué vas a estudiar? Y en ese momento el hijo cambia el gesto, se pone de malas. Tú tratas de insistir para darle algunos consejos. De pronto tu hijo termina enfadándose. Tú puedes molestarte porque no te escucha, porque no hace caso. Él se para a veces violentamente de la mesa y se va. Esa fue la maravillosa conversación que tuviste sobre su futuro. Y siempre es la misma historia. No saber exactamente cómo abordar, cómo llegarle a tu hijo. Y tu hijo normalmente responde a la defensiva. ¿Por qué? Porque muy probablemente, igual que tú, no tiene la menor idea de qué va a hacer con su vida. Y entonces, pues obviamente, el confrontarlo con esta situación va a generar generalmente caos. Esto es una de las situaciones que más problemas están generando en las familias porque, pues bueno, siempre producto del amor, estamos preocupados por qué va a estudiar, cómo lo va a hacer, no le ves rumbo, lo ves a veces un poco apático, como que brinca de una cosa a otra. Y todo esto te preocupa porque pues tú finalmente quieres ver a un cuate que esté seguro, que esté bien plantado y sobre todo que esté proyectando su futuro de una manera adecuada, de la manera en la que crees que debería de hacerse. Pero te tengo una mala noticia. Normalmente la presión que nosotros ejercemos como padres para tratar de que nuestros hijos decidan su vocación es un camino completamente incorrecto, porque lo que hacemos en lugar de impulsarlos, de darles línea, de verdaderamente generarles las condiciones para que ellos decidan de maneras adecuadas, lo que hacemos es presionarlos y bloquearlos muchas veces hacia lo que tienen que hacer. Por eso, hoy en este capítulo te voy a platicar qué es lo que tú como papá tienes que hacer, exactamente qué no debes de hacer, porque esto es súper importante, pero también qué frases usar, cómo acercarte a él, cómo finalmente meterte en su mundo. No te pierdas todo este capítulo, todo este episodio completo, porque aquí te vamos a dar una serie de estrategias y de herramientas para ayudar a tu hijo a esta difícil decisión que es la elección de su carrera. Y bueno, como comienza a ser costumbre, vamos a entrar al análisis real de la situación a través de mis famosas puertas. Vamos a empezar a abrir estas puertas para ver qué es lo que vamos encontrando. La primera de estas puertas es la puerta del miedo parental. Y esto significa que no vamos a entrar a este tema a través de tu hijo y de sus inconsistencias y de su procrastinación y de su desmotivación y de que lo ves apagado. No, hoy vamos a entrarle
a este tema a través de ti, de tus propios miedos, de tus propias inseguridades, y que va a repercutir de manera directa o indirecta en tu propio hijo. Tienes que recordar, yo también soy papá y también tuve estos momentos en donde dices, híjole, ¿qué va a hacer mi hijo? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué va a lograr con esto? Y te voy a comparar, te voy a hacer una aclaración, bueno, te voy a compartir algo, perdón. Cuando mi hijo entró a estudiar, estaba estudiando Ciencias de la Comunicación Visual, una carrera que, dicho sea de paso, en mi vida había escuchado. Porque yo sabía Ciencias de la Comunicación o Diseño Gráfico o Mercadotecnia o Publicidad. Ciencias de la Comunicación Visual. Y me quedé con cara de what, pero bueno, pues era lo que él había elegido después de buscar en varias universidades y varias opciones. Pero eso no fue lo chistoso. Cuando mi hijo finalmente ya tenía la carrera avanzada, mi pregunta de estas que hacen temblar es, bueno, ¿y qué te gusta de tu carrera y a qué te piensas dedicar? ¿Y qué creen que me contestó? Papá, quiero ser creativo. Y yo, ¿what? ¿Crea qué? Siempre digo esa broma de que se me arrugó la cara cuando dije, ¿crea qué? Sí, papá, quiero ser creativo. Y bueno, la verdad es que reconozco mi ignorancia, pero finalmente mi hijo hoy es creativo. Trabajó en una agencia de publicidad como creativo, lo quitaron de ahí una headhunter, la agarró y se la llevó a otra empresa con mejor sueldo como creativo. Y hoy mi hijo es creativo. La verdad es que esto que te comparto es parte de los miedos que nosotros podemos sentir como papás de lo que ellos van a hacer y de lo a que ellos se van a dedicar. Y siempre pongo una analogía con un auto. Imagínate que tu hijo va manejando un auto y cada esquina les frena, cuidado, detente, a la derecha, a la izquierda, yo, espérate, ya, no, la persona, el coche, el semáforo. Bueno, esto, independientemente de la tensión que va a generar en él, pues claramente no le va a permitir a él fluir en la conducción de este auto. Y si además le vas agarrando el volante y se lo vas dirigiendo hacia un lado o hacia el otro, pues mucho menos. Tenemos que recordar que sí, debemos enseñar a nuestros hijos a conducir su propia vida, pero los que la van a conducir son ellos, y ellos algún día manejarán su propio auto sin ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que favorecer, que nuestros hijos hagan las cosas por ellos, desde ellos. Y es por eso que este capítulo te va a servir para saber cómo acercarte a él y que no sea tu propio miedo el que defina y oriente a tu hijo respecto a lo que se va a dedicar el resto de la vida. La segunda puerta que vamos a revisar es la puerta de la autonomía. Esta sí tiene que ver con tu hijo, pero es perfectamente el puente entre él y tú. Y te voy a hablar de una triada maravillosa que nos puede explicar muy bien, que es esta triada de la autonomía, la competencia y el vínculo. ¿A qué nos referimos con esto? La autonomía es dejarlos libremente decidir. No, ojo de verdad, esto no significa dejarlos hacer lo que se les pegue la gana, estar tirado en un sillón y no moverse de ahí. Estamos hablando de cosas completamente distintas. Estamos hablando de que lo dejemos a él decidir en función de algunas de las cuestiones que vamos a hablar más adelante, pero que esta autonomía, este término que hemos hablado en otras ocasiones de la autodependencia, que significa no voy a depender exclusivamente de mí, pero sí principalmente de mí. Y bueno, desde esta tríada en donde tenemos autonomía, esta competencia, es decir, para qué son buenos, y finalmente el vínculo, es decir, esto que les llama, esto que les apasiona, es lo que puede llevar a que tu hijo encuentre el camino correcto. No se trata de hacer una prolongación de tu narcisismo respecto a lo que tú quisieras que tu hijo fuera, porque eso a ti te da prestigio, a ti te da estatus o simplemente a ti te da seguridad. De verdad no tienen idea de cuántos chavos insatisfechos, infelices, frustrados tengo que están estudiando una carrera que no eligieron, que no les gustaba, que
decidieron por la presión de sus padres y que hoy la verdad es que no la disfrutan en lo más mínimo. Y bueno, esto es uno de los casos, pero hay muchos otros en donde segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto semestre abandonan la carrera porque, como ellos dicen, no es lo suyo. Y tal vez nunca lo fue. Y te voy a hablar de la tercera puerta. Híjole, esta puerta yo tengo problemas con ella porque la podemos malentender, nos podemos ir para otro lado, pero te lo explico. La puerta tercera es la puerta de la vocación real. Existe algo, por investigaciones bastante profundas, que le llaman el flujo o el flujo. Le llamaré flujo. El flujo es esta área de las personas en donde fluimos adecuadamente con una actividad. Una actividad que se nos da, que patinamos con ella tranquilamente. Este flow o flujo lo que nos va a dar es una clave muy importante para saber en dónde puede estar la vocación de nuestros hijos. Y más allá de las calificaciones, y más allá de la prueba vocacional, y más allá de lo que platica y dice, el flujo es determinar con claridad en dónde tu hijo está fluyendo, literalmente hablando. Para algunos, la forma de detectar el flujo puede ser identificando qué actividades se le va la vida en ellas, ¿sí? Es decir, no mide tiempos, puede no comer, puede no hacer nada, puede estar tan clavado en esa actividad que el tiempo no lo mide. Por supuesto que muchos papás, y yo mismo diré, no, pues entonces ya nos fregamos, porque entonces el flujo de todos los chicos de hoy son los videojuegos, o el flujo de todos los chicos son las redes sociales y el celular, porque ahí es donde se les va la vida y en donde la verdad es que el tiempo no pasa o pasa sin darse cuenta. Y esta es la parte, digamos, de la línea divisoria que tendríamos que cuidar, porque si yo pienso que entonces mi hijo está en el celular o en los dispositivos, su flujo, bueno, pues ahí tendríamos que tener puros influencers y puros youtubers y puros gamers y pura gente que esté pegado a una pantalla. Pero bueno, hay que diferenciar un poco porque también es cierto que cuando los hijos tienen esta posibilidad, incluso esta restricción de pantallas, bueno, les da posibilidad de voltear a ver hacia donde está realmente lo que les gusta, lo que realmente les apasiona. Por eso, esta puerta, la vocación real, nos debe de representar esta posibilidad que tenemos de encontrar lo que nuestros hijos de verdad aman, de verdad les gusta, algo que no va con las calificaciones o con la vocación, sino que va con sus intereses, con sus principios, con sus gustos, con sus preferencias y que en un momento dado le pueda pegar. Pero antes de platicarte en un caso real, vamos a ver qué dice la ciencia. Bienvenidos a otra sección más de ¿Qué dice la ciencia? El día de hoy abordaremos por qué intentar dirigir el futuro de nuestros hijos termina por bloquear neurológicamente su capacidad de decidir. Desde la neurociencia, presionar a un joven para que defina su vida genera un fenómeno fascinante y peligroso. Cuando ellos perciben angustia o exigencia sobre su futuro, el cerebro se inunda de cortisol, la hormona del estrés. Este pico enciende su amígdala cerebral, el centro de supervivencia, provocando un secuestro amigdalino. Toda la energía se desvía y literalmente se apaga la corteza prefrontal, que es el área exacta responsable de analizar opciones y planear a largo plazo. Bajo presión extrema, físicamente no pueden proyectar el futuro. Como bien menciona Juan Pablo, fomentar la autonomía es clave y la biología lo respalda de forma espectacular. Cuando un joven siente que toma una decisión por voluntad propia, su cerebro activa el cuerpo estriado, liberando una cascada de dopamina, el motor absoluto de la motivación. Pero si el cerebro detecta que la decisión es para complacer a alguien más o calmar la ansiedad de los padres, ese sistema de recompensa se apaga. Esa aparente apatía no es flojera,
es un cerebro desprovisto de dopamina al sentirse sin control. Además, ese salto constante entre intereses es, en realidad, un rasgo neuroevolutivo. El cerebro adolescente está diseñado para el muestreo. Necesitan probar diferentes estímulos para crear conexiones neuronales sólidas sobre sus verdaderas habilidades. Exigirles una certeza inamovible frena su propio diseño biológico. Para que ellos enciendan su motivación, los adultos necesitan apagar su ansiedad. Y esto fue ¿Qué dice la ciencia? Nos vemos en el siguiente episodio. Les voy a poner un ejemplo de algo que viví recientemente aquí en la clínica. Un chavito decide estudiar cine. Por supuesto que su papá abogado y su mamá, creo que era, no me acuerdo si abogado también o contadora, no recuerdo exactamente, pero era profesionista. Y el hijo le sale con la maravillosa que quiere estudiar cine. Bueno, pues el chavo empieza a estudiar cine en una prestigiada universidad de cine, justamente, y de pronto el chavo termina su carrera y se siente el individuo más frustrado que yo he conocido. Un chavo de 24 años que verdaderamente infeliz, insatisfecho, frustrado, deprimido, apático, no daba pie con bola el cuate, porque a pesar de haber estudiado la carrera que él quería, pues no la hizo, no se sintió a gusto en esa carrera. Pero a que no adivinan por qué fue esto. Porque para este chavo, el cine que a él más le gustaba es el cine archirrecontra comercial. El cine que a los cineastas no les gusta, que a los grandes cineastas no les apasiona, porque no es cine de arte, porque no es cine profundo, porque no es cine... Y entonces él me platicaba que sus propios maestros, incluso el director de la escuela, lo mandó llamar en varias ocasiones para decirles que redirigiera su interés a estas películas basura. Estas películas que no tenían para él ningún sentido, porque no tenían profundidad, porque no tenían contenido, porque no tenían mensaje. Y él decía, a mí me gustan esas películas. Finalmente el cuate termina la carrera y no ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque desde la casa e incluso desde los propios maestros le cortaron las alas. ¿Y qué creen? Ahora el pajarito ya no vuela. Muy probablemente te cuestionarás, pues, qué fue lo que se hizo en ese caso, cómo se trabajó. Y bueno, creo que una de las primeras cosas que tuvimos que hacer es trabajar con él en su pirámide de personalidad. Es decir, trabajando en la confianza en sí mismo, porque la había perdido por completo. Él ya no se creía lo que es. Él había desconfiado completamente de lo que es. Y esto le incrementó todos sus miedos de pues no poder, de no sentirse capaz, de no poder hacer nada que esté bien, porque todo lo que hubiera podido hacer desde su propio interés hubiera sido demeritado, descalificado, poco tomado en cuenta, pues por la gente que para él era importante. Su autoestima estaba completamente devaluada. Papás intentaron en algunos momentos sí echarle ánimos y ganas y mira, que no te importe lo que digan los maestros, pero híjole, tú sabes que cuando hablamos con los chicos, pues de pronto nuestra actitud, nuestras cargas emocionales juegan un papel pues realmente muy importante. Y esto fue lo que ocurrió con este chico, porque él me decía que mis papás me dicen que todo está bien, que no pasa nada y que no le haga caso a mis maestros, pero si les vieras la cara a mis papás, pues sí, como que darías cuenta de que están un poco de acuerdo con los maestros, porque ellos tampoco creían en aquello que yo quería hacer. Por eso trabajamos de fondo con esta confianza básica, con esta confianza en sí mismo, para que comenzara nuevamente a creerse lo que es y empezar a caminar. Por supuesto que también los tuvimos que sacar del letargo absoluto en el que estaba, pararlo de su sillón en donde se tiraba a ver redes sociales, donde, dicho sea de paso, se comparaba con los demás permanentemente
y esto pues lo devaluaba mucho más. De este tema hablamos en unos capítulos anteriores, por si quieres irlo a ver, cómo las redes sociales y cómo pues este comparativo de los chavos los va devaluando terriblemente, por ahí lo puedes encontrar. Finalmente, cómo lo dejamos salir, cómo lo dejamos de alta hace algún tiempo. Lo hicimos a través de su primer proyecto cinematográfico, en donde él realmente se dirigió a lo que quería, a lo que le gustaba, a lo que en verdad él confiaba. Y bueno, no sé realmente cuál ha sido ahora el desenlace de este proyecto que tuvo de cine. Yo ahí lo dejé de ver, pero yo estoy seguro que este cuate la va a hacer en proyectos que sean comerciales, no cultos, no de grandes mensajes, ni de cuestiones profundas. Seguramente ahí es donde la va a hacer, pero él ya creyendo en él mismo, validándose, queriéndose y sobre todo reforzando su seguridad en sí mismo, sintiéndose capaz de hacer las cosas, y esto claramente bajó sus miedos, que era lo que a fin de cuentas lo tenía completamente paralizado. Y bueno, vamos a retomar un poquito esta triada de la que hablaba. Acuérdate, autonomía, competencias y vínculo. Es decir, asociación, relación con aquello que quiero hacer. Y esto es el fundamento, porque tenemos que liberarnos de nuestros miedos, de lo que nuestros hijos van a hacer, para podernos meter en su propio mundo. Hay una analogía que me gustó muchísimo y que uso mucho, que es: no se trata de que tú colonices a tu hijo para que entre en tu universo y en tu mundo. Se trata de que tú te metas a su propio universo, que tú te metas a lo que él hace, lo que le gusta. Y esto te va a representar cambios muy importantes en las dinámicas que normalmente tenemos. Siempre es: ¿y a qué te vas a dedicar? Es que eso no te va a dar para vivir. Hay una frase que se usa con mucha frecuencia cuando te dicen voy a estudiar tal, y de manera chistosa, sarcástica, contestamos: ok, vas a estudiar eso, ¿y de qué vas a vivir? ¿Por qué? Porque decir eso no te va a dar para hacer lo que quieres. Por eso tenemos que cambiar estos sistemas, estas formas, estas maneras, para ya no meter estas consignas de es que en la casa todos somos abogados, o en esta casa las carreras de contabilidad o de medicina o cualquier otra ingenierías que también hoy están como muy insistentes por parte de los padres. Es increíble, y no sé si te ha pasado. Es que a mi hijo le gustan las matemáticas. Ingeniería. Que busque una ingeniería, la que sea, pero que es ingeniería. ¿Por qué? Porque le gustan las matemáticas. Y bueno, pues hay otras carreras que también utilizan matemáticas. Y es ahí en donde justamente tiene que ver este asunto que vemos muy a la ligera, que es el tema de las competencias. Hay carreras que probablemente no te vayas a dedicar a eso, pero te va a dar una gran cantidad de competencias, de habilidades, de feeling para hacer muchas otras cosas. Casos tengo unos muy cercanos. Una persona que estudia licenciado en canto y hoy trabaja en el teatro, en el Rey León, como head manager, o no sé exactamente cuál sea el término porque no me lo sé, pero es la encargada de todo el sistema del funcionamiento de las obras de todo el tiempo, ¿no? El que baja el telón, el que sube el telón, el que avisa que tiene que explotar, el que avisa que se prenda, que se apague la luz. Y estudió licenciatura en canto, pero las competencias que adquirió para trabajar en el teatro son inmensas. El otro caso que te decía, que también posteriormente empezó a trabajar en un esquema de creativo en empresas de producción de anuncios, que también no fue cine lo que empezó a hacer, sino su primer trabajo fue a través de estas agencias en departamentos creativos, en departamentos que le permitían a él expresar mucho de lo que aprendió en la carrera de cine. Por eso no siempre nos dedicamos a cuestiones específicas de la carrera, pero sí podemos extraer un montón de competencias. Eso hace, por ejemplo, la preparatoria. De eso se trata la preparatoria.
de que desarrolles competencias para que de ahí las puedas extraer hacia lo que quieres dedicarte el resto de tu vida. Y nadie dice, me voy a dedicar a estudiar preparatoria. Claro, algunos flojos que llevan 5 o 6 años ahí, pareciera que sí dicen eso, pero no se trata de eso, son competencias. Y después viene el vínculo relacional, afectivo, emocional con aquello que te gusta. Entonces, autonomía, competencias y vínculo es la clave para proyectar a nuestros hijos en un camino deseable. Y bueno, recapitulemos un poco. Para mí la clave de todo esto es la triada. Acuérdate de esa triada que es muy importante. Recuerda, cambia estas frases. Calla la boca, deja de decir lo que todo mundo dice, de a qué te vas a dedicar y de qué vas a vivir. Y esa carrera no te va a dar y tienes que buscar algo que te reditúe económicamente. Todas esas frases hay que erradicarlas y hay que empezarlas a cambiar por qué te gusta, qué te apasiona, qué quisieras estar haciendo en 5 o 10 años, qué tipo de actividades son las que a ti te gustaría estar haciendo, o a veces qué tipo de actividades son las que no te gustarían estar haciendo. A veces cuando uno no sabe qué hacer, un buen principio es saber lo que uno no quiere, porque eso elimina cosas para finalmente dirigirnos hacia otro lado. También es muy importante que fomentes en tus hijos estas pequeñas actividades que les den línea hacia lo que ellos quieren o hacia lo que también no quieren. Pequeños proyectos, cursos, llevarlo a algún tipo de actividad en donde pueda recibir una conferencia de ingeniería o de medicina o platicar con alguna persona que haya, esté dedicando a alguna de las áreas que tu hijo pueda tener. Pero esto no desde la presión de elige lo que sea mejor desde mí para ti, sino lo que sea mejor desde ti para ti. Por eso es importante que nosotros fomentemos en nuestros hijos la autonomía, las competencias y el vínculo, mucho más que dirigir a nuestros hijos hacia aquello que a mí me quite mi miedo y me quite mi temor. Si tú eres un papá de alto perfil, eres gerente, eres director, tienes tu propia empresa, trabajas en el sector público, estás acostumbrado a mandar, a dirigir, bueno, yo te sugiero que te apartes un poco de este perfil para que puedas orientar a tu hijo desde este trampolín que eres tú, para que lo puedas orientar a aventarse a la alberca de la vida con las herramientas que tú bien sabes que tiene y con las que puede finalmente desarrollar. Por eso, si tú quisieras algún tipo de ayuda para ti o para tu hijo, bueno, pues tenemos la clínica Juan Pablo Arredondo, en donde yo tengo más de 37 años trabajando en esto y tengo mi propia metodología ecléctica donde integra absolutamente todo lo que yo he aprendido en 37 años de experiencia más 5 de carrera para hacer una metodología eficaz, práctica, funcional para el paciente. Por eso, si tú estás interesado en recibir algún tipo de ayuda, no dejes de marcar. Es el teléfono 55 27 16 38 47. Aquí lo podrás ver para cualquier informe que quieras. Y bueno, ya para terminar, como siempre, no dejes de compartir este programa a quien tú creas que le pueda ayudar, o también si tienes por ahí algún enemigo que digas, la está haciendo mal y aquí le voy a hacer así, también se lo puedes mandar. Yo soy Juan Pablo Arredondo, soy tu psicólogo, estoy encantado en la vida. Te mando un UGA, que es un gran abrazo. Nos vemos el próximo miércoles en 15 días. Hasta pronto.